Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Qué gusto estar compartiendo de vuelta estos minutos en la noche de nuestro canal, de nuestro programa. Y de tanto en tanto nos contactamos con gente que forma asociaciones, centros de atención, nucleaciones para atender las expectativas y las necesidades de gente que tiene una condición particular. Y ahí es donde siempre surge la pregunta, ¿somos una sociedad inclusiva? ¿Estamos preparados para aceptar a aquel que tiene alguna condición especial? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el país para ellos? Y hoy vamos a tener un contacto con gente del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña. Así que quiero dar la bienvenida a una de nuestras invitadas hoy, la licenciada Vanessa Ramos. ¿Cómo le va, licenciada? Encantado de poder saludarlo. Igualmente estamos, contentos por el espacio, ¿verdad? Y bueno, porque estamos conmemorando esta semana, la Semana Internacional de las Personas Sordas. Así que mucho por aprender, mucho que decir y por sobre todo, mucho que construir como sociedad. Claro que sí, dijo una palabra clave, mucho por aprender. Y en ese sentido también quiero dar la bienvenida al señor Marcelo dos Santos, intérprete natural. Señor Marcelo, ¿cómo le va? Y de paso, de entrada le pregunto, ¿qué es un intérprete natural? ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, se me fue la señal, así que me perdí una partecita. Justo la parte que habló la profe Vanessa. Gracias por la oportunidad de este espacio. Bueno, el intérprete natural le llamamos a los hijos de padres sordos, ¿sí? Generalmente la mayoría de las personas sordas que se comunican en lengua de señas buscan tener una pareja que también sea sorda y que hable lengua de señas. Entonces, como fue el caso de mis padres, ambos son sordos Sí. y formaron pareja y tuvieron hijos, ¿verdad? Yo y mi hermana somos dos y los dos naturalmente adquirimos la lengua de señas en forma natural como nuestro primer idioma, y eso hizo que terminemos siendo los intérpretes de la familia, ¿verdad? Porque Ajá. nuestra familia también, mi papá también tenía sus actividades, su vida, su trabajo, ¿verdad? Una persona independiente, y eso hizo que yo sea su intérprete. Entonces, ahí le llamamos intérprete natural, ¿verdad? La mayoría de los intérpretes en Paraguay son hijos de padres sordos, ¿verdad? El 90% de los intérpretes en Paraguay que se dedican a esta profesión son hijos justamente de padres sordos que hablaban lengua de señas, ¿verdad? Ajá. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿verdad? Interesante, muy interesante porque es como tu lengua madre, ¿no? Así como todos tenemos una lengua madre que para nosotros en general es el español o el guaraní, para el anglosajón es el inglés. Lo tuyo fue muy particular. Tu lengua madre fue el lenguaje de señas, entonces. Totalmente, sí, sí. No es solamente mi caso, el caso de muchos. De hecho, justamente por esa nos sentimos identificados nosotros, ¿verdad? Y formamos una organización que se llama Asociación de Hijos Oyentes de Padres Sordos, ¿verdad? En donde la mayoría de los hijos de sordos eh, creó una organización en donde el objetivo es un poco eh, fomentar y ayudarles también a personas como nosotros, porque eh, también nosotros, digamos, formamos parte de la comunidad de los que hablan lengua de señas. También sufrimos de cierta manera la misma discriminación que Ujú. sufrieron nuestros padres, ¿verdad? Que nuestros padres no puedan tener un buen acceso a la educación, un buen acceso o un buen acceso a una oportunidad laboral, que es lo que le afecta a la mayoría de las personas con discapacidad normalmente, también nos afecta a nosotros o nos afectó de cierta manera a nosotros, ¿verdad? Porque en nuestra familia también costó un poco salir adelante, ¿verdad? No solamente en nuestro caso, sino en el caso de muchas de las familias. Entonces, por eso Exacto. eh, nuestra idea es poder crear una organización, fomentar un poco la identidad, tratar de capacitar para que se formen más intérpretes todavía de lo que hay, y bueno, esa es la idea.
Correcto. Enseguida quiero hacerte otras preguntas. Muy interesante la historia que podrías contarnos vos, tu experiencia, la tuya, la de tus padres, la de tu familia en general. Licenciada, ¿qué es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva Rosa Peña? ¿Por qué el nombre? ¿Cuándo nace? ¿Y qué actividades en general van desarrollando así normalmente? Bueno, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Rosa Peña es una institución pública, ¿verdad? Dependemos del Ministerio de Educación y Ciencias. Nosotros acá ofrecemos servicios, diferentes servicios para la comunidad, para las personas sordas, hipoacúsicas, con trastornos del lenguaje y también en algunos de los casos personas con otras discapacidades, ¿verdad? Ajá. Eh, Trabajamos en diferentes servicios, uno de ellos es la escuela, ¿sí? Nosotros trabajamos como una escuela desde el nivel inicial hasta el segundo ciclo, que sería un sexto grado, ¿sí? Eh, También ofrecemos servicios externos. Dentro de esos servicios externos tenemos que es para niños de otras instituciones regulares, ¿sí? Para que vengan a tener servicios como fonoaudiología, psicología, apoyo escolar, lengua de señas, psicología, terapia, atención temprana. Tenemos también estimulación sensorial y también ofrecemos servicios de apoyo a la inclusión, ¿sí? Para las instituciones regulares, en donde enviamos técnicos para el acompañamiento de docentes que trabajen con este tipo de población, ¿verdad? Porque hablamos de una ley de inclusiva, ¿verdad? En Sí. donde todas las escuelas de la República del Paraguay no deben discriminar, ¿verdad? Para la inclusión educativa real. Y bueno, entonces lo que hacemos es asesorar a las maestras, la forma de trabajar, estrategias, metodologías, ¿verdad? Y a la vez también trabajamos con otras instituciones educativas en cuanto a la formación, por ejemplo, con el Instituto Nacional Superior de Educación. Trabajamos con universidades como la Católica, como la Autónoma, en donde formamos a los futuros profesionales de las ramas de educación, terapéutica, como prácticas educativas. Y también apoyamos a empresas o instituciones que nos soliciten, ¿verdad? Para cursos cortos de lengua de señas, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos trabajando con el Ministerio Público en un curso de lengua de señas para que cuando llegue a una instancia judicial alguna persona sorda, el personal esté capacitado para poder responder a su lengua. Entiendo. Cuando uno mira televisión internacional, es muy común en los noticieros, en los programas de entrevista, en casi todos los órdenes dentro de lo que se presenta como producto en un canal de televisión, siempre está el lenguaje de señas. Aquí todavía no veo tan generalizado eso. ¿Eso se debe a falta de intérpretes o a qué, licenciada? Por sobre todo creo que hay que generar políticas, ¿verdad? En donde puedan visualizarse la importancia de que un intérprete pueda acceder, por ejemplo, por lo menos en lo más importante, en lo básico, un noticiero, ¿verdad? Porque las personas sordas no tienen forma de enterarse, ¿verdad? Justamente Marcelo me contaba, ¿verdad? Que él, cuando era chico, ¿verdad? Su papá miraba el noticiero y bueno, y le pedía a él que le pueda traducir, ¿verdad? En su lengua lo que se estaba informando. Entender que hay una comunidad, y hablamos de una comunidad numerosa, ¿verdad? Que es su lengua y que nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos también a esa realidad, ¿verdad? Si hablamos realmente de que somos un país inclusivo, ¿verdad? Y mire que nos pasamos diciendo que somos un país inclusivo, pero tal parece, incluso tenemos leyes
Si vamos a hablar de leyes, hay varias, ¿no? Pero en la realidad, en la práctica, me parece que nos falta bastante. Marcelo, hablabas acerca de que aprendiste temprano el lenguaje de señas. Yo en lo particular he notado un mayor interés en gente que no tiene familiares que tengan discapacidades auditivas y que están interesados en aprender en lenguaje de señas. ¿Es una percepción equivocada mía o realmente aumentó ese interés de aprender ese lenguaje también? ¿Cómo lo estás percibiendo vos? No, totalmente de acuerdo contigo. Si bien los que, como te dije, la mayoría de los intérpretes de lengua de señas activos son hijos de padres sordos, pero hay un altísimo interés por parte de la sociedad eh, de, de aprender lengua de señas. Siempre Mm. están muy pendientes, preguntando, haciendo los cursos. Se ve que hay muchísimo interés. La concienciación sobre la importancia de la lengua de señas creo que resulta muy efectiva y que está penetrando en la conciencia de la sociedad. Ahora bien, en ese sentido está súper bien, ¿verdad? Pero Ujú. en otros aspectos tenemos muchísimo que mejorar todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en el aspecto de la educación, ¿verdad? Si bien está el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Auditiva, que está en Asunción, tenemos que tener en cuenta que las personas sordas no solamente se limitan a Asunción, ¿verdad? Sí. También está todo el Paraguay, digamos, ¿verdad? Y todavía no vimos mucha mejora en lo que serían las estrategias para que se le pueda llegar la educación en lengua de señas a Ujú. las personas sordas del interior, digamos, ¿no? Entonces, eso también sería, digamos, una cuestión a mejorar. Está el otro tema que he visto que consultaste también, el tema de la interpretación de lengua de señas en la televisión, Sí, ¿verdad? sí, sí. Tengo entendido que había una ley, pero que esa ley, como siempre pasa, ¿verdad? Hay muchas leyes que tenemos a nuestro favor, digamos, pero las leyes terminan siendo siempre, y me apena decir esto, leyes muertas, digamos, ¿verdad? Ujú, Porque ujú. no aplican a la realidad, no se cumple con lo que dice la ley. Y una de esas es el tema de los intérpretes de lengua de señas en los noticieros. No recuerdo muy bien el número de la ley, pero ya fue aprobada hace un buen tiempo, creo que si no me equivoco fue en el 2011. Eh, pero la mayoría de los canales, al menos los privados, solicitaron una medida de anticonstitucionalidad con respecto a esa ley, entonces no se pudo eh, darle cumplimiento, digamos. Si bien hay pocos intérpretes, pero creo que hay suficiente intérprete para cubrir la demanda, al menos de lo que decía la ley, que era interpretar los momentos claves, por ejemplo, los noticieros, en donde la ciudadanía accede a información importante, ¿verdad?, del día a Ujú. día. Yo recuerdo que yo, como le conté a Vanessa, a la propia Vanessa, mi papá siempre estuvo muy interesado en saber las noticias. Ajá. Entonces siempre me pedía que yo le interprete las noticias en casa. Entonces veíamos el noticiero y yo le hacía de intérprete ahí en casa, porque lastimosamente el noticiero no tiene ese ajuste, ¿verdad? Y mi papá podía acceder a la noticia a través mío, ¿verdad? Pero ese no es el caso de todas las personas sordas, ¿verdad? Claro. La mayoría no está pudiendo acceder a la noticia como cualquier ciudadano, ¿verdad? Sí Ujú. puede, ¿verdad? A través del habla, ¿verdad? Licenciada, uno de los principales aspectos de cuando uno quiere realizar un trabajo así es contar con números, ¿verdad? Y Paraguay suele ser deficiente también, entre muchas otras cosas, en el tema de las estadísticas. ¿Ustedes tienen, digamos, una estadística, un número aproximado de gente que en la capital y en el interior del país tiene problemas auditivos? Bueno, estadísticas, como decís, no hay, no tenemos estadísticas actualizadas. Ahora, a nivel mundial sí se habla de un 5% de personas sordas. Y si eso, si hacemos números en Paraguay, si hablamos de 7 millones de habitantes, hablamos de 350.000 personas aproximadamente, ¿verdad? Eh, Así que, bueno, es un buen número. Ajá.
Ya, a ver, cuando normalmente utilizamos la palabra sordera o sorda, nos referimos a gente que no tiene completamente audición, pero hay grados en esto. Usted utilizó un término que a mí particularmente me llega muy de cerca porque tengo diagnosticado cierto principio de hipoacusia. El que tiene hipoacusia también es considerado dentro de este problema de audición, o sea, puede conducir a una sordera. Claro, claro, todo depende del caso, ¿verdad? Sí, Ajá. hay personas que inician con una hipoacusia y van perdiendo la audición en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ajá. Eh, pero sí, la sordera tiene diferentes niveles, ¿verdad? Entiendo, entiendo. El lenguaje que aprendiste naturalmente vos, Marcelo, es un lenguaje, te pregunto desde mi ignorancia, completo. Es decir, hoy las expresiones son tan cambiantes, vivimos en un mundo tecnológico tan cambiante donde van apareciendo nuevos términos prácticamente a diario. ¿Cómo un lenguaje de señas se va adaptando a eso para que una persona como tu papá, por ejemplo, esté informado día a día de lo que está sucediendo? ¿Es difícil, es sencillo? ¿Tiene mucho de inventiva también de aquel que hace el lenguaje de señas? Sí, buenísima pregunta. Totalmente, es así. Eh, la respuesta a eso es sencilla. Digamos que hay, así como todos los idiomas, ¿verdad? Eh, los idiomas tienen su año, digamos, ¿verdad? Ujú. El castellano, por ejemplo, es un idioma que ha transcurrido siglos, ¿verdad? El inglés también, y así hay otros idiomas. Eso hace que se haya desarrollado tanto que tenga muchísima terminología, ¿verdad? A diferencia de, y hay que reconocer esto, la lengua de señas, al menos nuestra lengua de señas, que es la lengua de señas paraguaya, no tiene todavía ni siquiera 100 años, ¿verdad? Inició a partir de los años 60 en Paraguay y a partir de ahí a hoy, obviamente que tiene un nivel muy diferente en la cuestión terminológica, que a medida que pasa el tiempo se va a igualar, digamos, con el tiempo, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso dificulta un poco a veces las traducciones o las interpretaciones, ¿verdad? Cuesta un poco a veces, dependiendo de qué tema, ¿verdad? Yo siempre digo, por ejemplo, si tengo que interpretar física cuántica Claro. del castellano a lengua de señas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí va a haber un problema eh, terminológico, digamos, ¿verdad? Ajá. Porque en lengua de señas todavía no hay términos en relación a esa ciencia en específico, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras formas de explicar lo que sí hay en castellano o en inglés, por ejemplo. Entonces, Ajá. ese tipo de comparaciones se puede hacer, pero no es imposible. De que Interesante. se puede. Interesante. Licenciada, hábleme de esta semana especial que comenzó. Entiendo que el lunes culmina el próximo fin de semana. Tengo un minutito para que, por favor, nos pueda decir qué están desarrollando esta semana, cuándo es el momento culminante y cómo la gente puede participar. La semana especial por la que están pasando ustedes. Bueno, te comento, nosotros estamos realizando un proyecto derribando barreras, ¿verdad? Que el fin es ese, derribar barreras para, bueno, alcanzar una sociedad más inclusiva o, en vez de más, yo decía verdaderamente. El lema de este año de la Federación Mundial de Personas Sordas es construyendo comunidades inclusivas para todos. Ujú. Entonces, bueno, queremos construir, ¿verdad? Este proyecto lo venimos realizando ya hace varios años. El proyecto fue declarado desde hace 4 años de interés por la Municipalidad de Asunción, por el Ministerio de Educación y Ciencias, como así también por varias gobernaciones y otros municipios del país. Ahí hablamos de impacto, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, el fin es poder compartir entre todos el sábado 24 una fiesta verdaderamente inclusiva, una fiesta que es para todos. Sí, cuando hablamos de inclusión no quiere decir que tenemos que volver a discriminar, ¿verdad? Y que, no, si es de inclusión es para personas con discapacidad. No, es para todos, Ajá. para todos. Entonces, bueno, la fiesta, empezamos con una caminata desde la Catedral de Asunción
hasta la Plaza Bicentenario de la Costanera. Eso inicia a las 15:30 horas. Y a las 16 en punto, bueno, una gran fiesta con invitados que pusieron corazón, porque este proyecto cada uno de los años ha sido con costo cero. Entonces, bueno, este año tenemos a Fit Dance Paraguay, que vamos a estar bailando un poco y un poquito de salud ahí, ¿verdad? Tenemos también a Emilio García, tenemos al conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, a Luisinho de Sopra Voce, que van a cantar ahí para nosotros, vamos a estar bailando. Y bueno, por sobre todo es compartir con la comunidad, ¿verdad? Poder ver cómo a través de la lengua de señas podemos tener una comunicación fluida con las personas sordas, porque ahí van a haber muchas personas sordas. Vamos a aprender un poquitito ahí de lengua de señas también. Correcto. Así que bueno, una gran fiesta para todos, ¿sí? Muy para bien. todos. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a hacer una segunda parte de esta charla, es porque evidentemente que necesitamos de más tiempo para hablar de todo este universo, ¿no? De gente tan interesante, gente que merece su posición en la sociedad como cualquiera de nosotros. Licenciada, muchísimas gracias. Antes de cerrar, te hago un pequeño comentario, sí. El papá de Dilmar, el papá de Marcelo. Es una persona sorda, como Marcelo lo dijo. Bueno, él es profesor aquí en nuestra institución hace años, profesor de lengua de señas. Él es recibido de la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Ciencias de la Educación. Así que entender a través de eso que no existen barreras. Exactamente. No existen. Exactamente. ¿Sí? Y una lección para hoy, sí, es que yo también lo aprendí, me tocó, se llama lengua de señas. No es lenguaje, es lengua de correcto. señas. Correcto, lengua de señas. Tengo que aprenderlo yo también, yo lengua de señas. También. Correcto, gracias, licenciada. Marcelo, muchísimas gracias. Como le decía, licenciada, también te lo digo a vos, vamos a hacer una segunda parte de esto. Me gustaría que digas hasta la próxima en la esencia del lenguaje de señas. A ver, te miramos. Gracias, Marcelo. Chao, chao, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a los dos. Genial fue charlar con ellos. Ya volvemos enseguida aquí en La Esencia. Y así es, amigo televidente, aquel que tenga una condición particular merece su espacio en la sociedad como cualquiera de nosotros. Y cuando hablamos con gente como la licenciada, con gente como Marcelo, que es hijo de padres sordos, nos damos cuenta de eso. Cuando aprendamos eso, creo que vamos a tener una verdadera sociedad inclusiva, porque hasta ahora somos muy de boca para afuera, eso de que somos un país inclusivo o una ciudad inclusiva. Eso tiene que ir a los hechos. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.